sobre la finanza conforme a la palabra del Señor. Amén. No conforme a lo que nosotros entendemos, sino la postura que tiene la Biblia con respecto a las finanzas. Habíamos dejado nuestra postura ante el dinero debe ser lo siguiente. ¿Cómo debe ser mi postura ante las finanzas o ante el dinero? Y lo primero que hemos visto es ser buenos mayordomos de las posesiones de Dios. Mayordomía significa ser administradores de las pertenencias de otro. Dice el Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo segundo dice que es ser fiel. Lo segundo es ser fiel a Dios. Nos trae infinitas bendiciones. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si nosotros no somos fieles en lo poco, Dios no nos puede poner fieles en lo mucho? Y el Señor nos habla de ser fieles, cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos hace fieles en lo verdadero. Y lo verdadero son las cosas espirituales que Él nos otorga. Entonces fíjense ustedes qué importancia, que nosotros tenemos que ser buenos administradores, mayordomos, ¿sí? Con aquello que el Señor nos entrega. Porque Dios es dueño de todo lo que nosotros tenemos y nos da la responsabilidad de administrar nuestras cosas de una manera fiel, conforme a Él nos enseña en su palabra. Muchos economistas están buscando respuestas cuando la Biblia nos enseña que ella es la guía para tener una buena administración en nuestras casas, en nuestros hogares y posiblemente aún en nuestros propios negocios. ¿Sí? Porque a algunos el Señor les va a confiar algunos más talentos. Bueno, algunos fuimos empleados de comercio toda una vida, quizás a otros le ha dado la posibilidad de que han desarrollado y esos dones, esos talentos, esa gracia que ha tenido, la ha podido desarrollar. Y hoy son personas que tienen un estudio, hoy son personas que quizás tienen su propio comercio. Entonces, nos ha dado la responsabilidad de administrar nuestras cosas de una manera fiel, de acuerdo a los principios de la Escritura acerca de la finanza. Y lo tercero, si somos si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios podrá confiarnos responsabilidades mayores. No debemos gastar el dinero de una manera que desagrade a Dios. Y esto nos deja una lección. Nos hace un carácter. Porque a mí me lleva a la reflexión de que yo puedo gastar el dinero que yo digo me lo gané con mi esfuerzo. Yo me esforcé, lo gané con el fruto de mi esfuerzo. La plata es mía. Y yo hago lo que quiero. ¿Sí o no? Entonces, cuando nos confrontamos con eso, dice que debemos gastar el dinero de una manera que no debemos gastar el dinero de una manera que desagrade a Dios. ¿Amén? Entonces, yo con mi dinero puedo estar haciendo gastos que desagraden a Dios, que no tengan eficacia en el reino espiritual. ¿Sí? Dice, porque esto nos conducirá o nos va a llevar a conducirnos a ser mayordomos infieles. Lo tercero, ahora sí me parece que sí, en la fidelidad. Dios nos bendice de tres maneras. Si somos fieles, Dios nos va a bendecir de tres formas. La primera, nos acercamos a Jesucristo más y más. El ser fiel a Dios nos acerca al Señor. Allí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21. A ver, pobre mate. Juan 14, 21. Si no lo busco yo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Volvemos a la firmina y nos dice lo siguiente.
Nos dice que nos acercamos más a Jesucristo, más y más, porque hacemos lo que Él nos manda. Lo segundo, desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Qué tremendo es esto, porque estamos hablando de finanzas. ¿Qué tendrá que ver? ¿No? ¿Qué tendrá que ver asemejarnos a la imagen de Dios cuando estamos hablando de dinero? Algo superfluo para muchos, una mala palabra para otros. Pero nos acercamos a la imagen de Dios porque Dios se dio todo por sí mismo. Dio hasta su propio Hijo por causa del dar, del entregarse. Y cuando nosotros damos, realmente estamos cumpliendo, nos estamos volviendo la imagen de Jesús, de Dios. Porque estamos dándolo todo, reconocemos que nada es nuestro, que nada nos pertenece, y estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. Porque estamos cumpliendo el mandato del Señor. Lo tercero, comenzamos a tener, y esto es importante, porque comenzamos a tener estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los mandatos de parte de Dios, nos sujetamos a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Y como la Biblia es un manual perfecto para todo, no tan solo para hablarnos de la santidad, para hablarnos de la salvación, para hablarnos de la convivencia, sino que es el manual perfecto porque aún nos habla de la economía. Nos habla en este punto 3 que comenzamos a tener una estabilidad financiera, que creo que es lo que todos necesitamos. Porque cuando existe esa desestabilidad financiera es cuando ahí comienzan los problemas. Yo sé que a nadie le pasa eso. Pero no hay peor cosa que no tener el control de lo que ganamos, de lo que entra en casa. De no saber cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo gastar. Por eso es importante entender esto, que comenzamos a tener una estabilidad financiera. Y también nos va a enseñar a guardarnos ante los peligros del dinero, porque el dinero es peligroso. Si no somos buenos administradores, esto conlleva peligro para nuestra vida. ¿Sí? Trae una desestabilización financiera, problemas económicos, deudas, créditos, ataduras, como veníamos hablando en la primera parte. ¿Sí? Entonces, avanzamos, dice, yo tengo guardamos ante los peligros del dinero, ¿no lo tenés ese? Bueno, no importa, yo sé, no está ese, miramos, la pastora no lo puso. Pero vamos a guardarnos ante los peligros del dinero. Yo le voy a pasar a los que están anotando, si no después ustedes escuchan y dicen, ¿está? Bueno, gracias. Entonces, guardarnos ante los peligros del dinero. El primero de ellos, miren qué interesante, esclavitud. Esclavitud. ¿El dinero te puede llevar a esclavizarte? Sí, señor. Te puede llegar al punto de esclavizarte. Mirá lo que dice el Proverbio capítulo 30, del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, apártate de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario. Verso 9. No sea que me sacie, no sea que me sacie y te niegue. ¿Quién es Jehová? Te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Una mala administración nos puede llevar, el dinero nos puede llevar a una esclavitud. Hay gente que se desespera cuando no tiene el dinero suficiente. Y la palabra de Dios es muy clara. Llegan a tal punto de pecar, de cometer robos, y eso esclaviza al ser humano. Es muy fuerte, pero es una realidad espiritual que nos enseña Proverbios. ¿Sí? Cuidado, porque
el guardarnos del peligro del dinero también puede traer esclavitud. Me gustó, pasate al 8, por favor, que si puedes, Mateo. Dice, vanidad de palabras mentirosa, dice, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. ¿Sabes cuántas veces han venido gente? Ponete el 7, por favor. ¿Cuánta gente ha venido a pedirnos como pastores bendición? ¿Cuánta gente ha venido a pedirnos, decirle, pastor, ore por nosotros, por nuestra economía? No tenemos el sustento, no tenemos un trabajo apto para poder desarrollar como familia. Y hemos orado y Dios ha respondido. Pero cuando Dios ha respondido, esa persona, al no tener un intermedio en el desarrollo de su vida, cayó esclava del dinero. Porque comenzó a tener una solvencia económica y comenzó a adquirir y comenzó a tener que comenzar a darle horas extras. El día sábado lo había apartado para estar con la familia, el día domingo lo había apartado para el día del Señor, y después resulta que tiene una atadura y se ha esclavizado tanto que se ha estado olvidado del Señor. Gente donde ha sido prosperada y bendecida de parte de Dios. Gente que me ha dicho, pastor, el Señor me ha bendecido de tal forma que ahora tengo el autito. Y yo decía, bueno, qué bueno eso, porque ahora vas a poder venir con toda tu familia a la casa del Señor. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Pastor, ahora que tengo el autito me voy a la playa. Me lo merezco. Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado. Porque el consejo acá en Proverbios dice, no me saques ni me des para que no te olvide, sino que tengo que ser libre aún financieramente. Lo segundo es indulgencia, guardarnos del peligro del dinero, indulgencia. Proverbios 21, 17, si lo tenés ahí, Mateo, estabas ahí nomás. Indulgencia. ¿Lo encontraste? Espera que yo estoy buscando otro acá. Ahí está. Entonces, indulgencia, el hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los supuestos no se va a enriquecer. La indulgencia. En Mateo 2.15 nos dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron, 12.15. ¿Lo tenés? Perdón, 2.15. Fui a los pastores de Belén. 12.15. Dice lo siguiente, con respecto a la indulgencia. Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia. Entonces la indulgencia es el amor al dinero. Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces, cuidado, porque también es una forma de atarnos, es una forma de esclavizarnos. El hecho de tener y tener y querer tener y querer tener y querer almacenar y querer tener cada vez más. Y dice, cuidado con toda la avaricia. Por eso siempre digo yo que la vida del cristiano es una vida muy fina, muy delgada, en la cual yo tengo que caminar equilibradamente. No irme para un lado ni irme para el otro, sino siempre estar regido por la palabra que Dios tiene para mi vida y lo que el Señor me ofrece. Porque hay veces que cuando paso del plano personal o el plano donde estoy en un estado de pobreza y Dios comienza a bendecirme, si yo no mantengo un equilibrio correcto, la avaricia se apodera de mí. Y esto me quiere llevar a tener más bienes y más cosas y más cosas y más cosas, que es uno de los grandes problemas de idiosincrasia comúnmente latina. El latino gasta más de lo que gana. Muchas veces gastamos más de lo que ganamos. Por eso siempre es bueno tener anotado cuánto es lo que gana y cuáles son sus prioridades. Usted tiene que tener el control del dinero y no el dinero tiene que tener el control de usted.
Hay muchos que vamos por anticipado. Voy a gastar esto porque seguramente me van a aumentar el sueldo. Te hicieron pito catalán y no te aumentaron nada. Y vos quedaste arando, ¿sí o no? Este semestre tengo el aguinaldo. Entonces, bueno, vamos a meterlo en esto, papá o mamá. El aguinaldo no vino, no sé, que se fumó. ¿Sí? Y nos metimos y hacemos. Yo estaba diciéndole estos días a mi esposa, estábamos caminando por el centro y digo, ¿cómo han proliferado los lugares donde te dan créditos con plata? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta los bancos cómo ahora te ofrecen plata? ¿Sí? Yo me acuerdo al principio, sacar una tarjeta de crédito, te pedían grupo sanguíneo, si tenías Juanete, te pedían tantas cosas. ¿Se acuerda usted? Y gente, digo, tener una visa era una cosa que ya pertenecía a un estatus, ¿viste? Yo me acuerdo, teníamos una Contar, me parece, Contar era una de las primeras que apareció, Contar, después la de Fava, que era lo más usual, y tener una visa era que ya eras un príncipe, ¿viste? Y hoy te llaman de todos lados. Te dice el rey, me llega un mail y me dice, señor Gustavo Fernández, de tal y tal tarjeta, le ofrecemos 400.000 pesos de crédito. ¡Guau! Digo, qué interesante, puedo cambiar el auto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, pero tuve que bajar los decibeles porque después eso hay que pagarlo. ¿Cierto? Porque uno tiene que también tener dominio sobre las situaciones. Te cuento un caso. Resulta que no teníamos un televisor y bueno, con la pastora dijimos, vamos a comprar un televisor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los televisores se pagaban en 12, 18 y 24 cuotas? Entonces, ¿qué hacía uno? Escuche esto, por favor. ¿Qué hacía uno? Calculaba cuánto podía pagar de cuota. Lo que hacía era eso. Calculaba, ¿no? Si el televisor salía 24 cuotas de 1.000 pesos y usted tenía una entrada, decía, bueno, si nos podemos tirar a 1.000 pesos por mes. No sé si le pasó, ¿no? Y entonces fuimos, porque nos venía bien, llegábamos con el dinero y dijimos, vamos. Bueno, en esa circunstancia estaba nuestro hijo mayor con nosotros. Y fuimos los tres a comprar el televisor. Y en un momento mi hijo Lucas me dice, papá, ¿pero vos sabés cuánto vos estás pagando el televisor? Y digo, mirá, Lucas, dice, yo la verdad que no saqué el número, pero como puedo pagar, sí, dice, pero estás pagando 3 veces más caro el televisor. Esa plata, y este no es economista, dice, esta plata que vos juntás por mes, guardala y pagalo de contado y lo vas a pagar 8.000 pesos, no lo vas a pagar 24.000 pesos. ¿Me explico lo que quiero decir? A veces caemos en esas ataduras, hermanos, que muchas veces después traen perjuicio sobre nuestra vida. Algunos pecados por causa del dinero. Hay pecados por causa del dinero. La preocupación. ¿Sí o no? ¿Alguien estuvo alguna vez preocupado porque no tenía una deuda? Yo sé que esto no pasa a nosotros, ¿no? Amén. Sí, pero es una realidad. Ahí lo tenemos ahí en Mateo 6:24. Tu pariente, mirá. Algunos pecados por causa del dinero. Preocupación. Preocupación. Y la preocupación, hace un rato estábamos hablando sobre la misericordia, ¿no? Y estábamos hablando sobre la importancia de la falta de perdón. Que eso también trae preocupación, nos saca el gozo, nos quita el reposo. Y la preocupación es algo que está muy ligado al afán y a la ansiedad, porque cuando uno está preocupado, realmente la cabeza, la capocha, sigue carburando. ¿Sí o no? O a mí solo me ha pasado. Dice que ninguno puede servir a quién. A dos señores, porque o aborrece al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro.
no podemos servir a dos señores. Entonces, cuando comienzo a preocuparme por el dinero, hermanos, estoy colocando al Señor dinero antes que al Señor Jesucristo. Llanamente. Una vuelta, las cosas no estaban bien laborales, no ingresaba el dinero en casa, teníamos que pagar el alquiler, teníamos que pagar la luz y el gas. No había dinero, no había recursos. Habían prometido cierta plata para cierto tiempo, no llegaron a tiempo, no cumplieron, y usted vio que del 1 al 10, bueno, ahora cambió todo, ¿no? Pero comúnmente hace muchos años atrás, del 1 al 10 tenías que pagar todo. Y yo entré en la desesperación, porque no teníamos recursos, y mi cabeza era una cosa de generar, y preocupado, y no podía dormir de noche, de cómo poder hacer para buscar una respuesta. Llegó un momento que digo, bueno, me voy a trabajar afuera, agarré un trabajo afuera y hice un desastre, bueno, no un testimonio, pero la necesidad de generar dinero, y un día, recuerdo, que el Señor, estando yo en el trabajo, el Espíritu Santo de Dios habla en mi corazón y me dice, vos sos un idólatra. ¡Wow! Digo, ¿qué? Sí, hay idolatría en tu corazón. Señor, por favor, si siempre te he puesto en el primer lugar en todas las cosas. Y el Espíritu Santo comienza a recordarme cómo yo estaba afanado en los problemas de no pagar el dinero. Mientras que vos te sigas preocupando y si vos quieras buscar una respuesta, yo no puedo actuar porque en tu corazón me sacaste del primer lugar y colocaste la preocupación de la economía en el primer lugar y yo no puedo actuar. No puedo trabajar, por más que ayune, por más que haga guerra espiritual, por más que haga las vueltas carnero en el aire, si la idolatría, si sacarme a mí el primer lugar y has puesto en lugar tus preocupaciones, tus deudas, yo no puedo actuar. Tuve que arrepentirme ahí mismo en el trabajo, pedirle perdón al Señor, porque esto, el no poder pagar las deudas en mi corazón trajo idolatría. Y pasó lo que dice aquí la palabra. Saqué al Señor y coloqué a otro Señor. Cuidado con esto, es un pecado. Lo segundo, afán por hacerse rico. Hay gente que le gusta la platita. ¿Sí o no? ¿A quién? A tu abuela. La mandó al frente la abuela. Yo conozco una abuela que también le gustaba la platita. Ahora se fue con el Señor. Se fue con el Señor. Vieja, mamá. Pero siempre tenía sus ahorros. Ella siempre tenía, no sabemos cómo hacía, pero siempre tenía sus ahorros. Y siempre recuerdo que para cada cumpleaños ella tenía sus recursos para regalarle algo a sus hijos, a los nietos. Ella siempre tenía recursos. Pero acá está hablando de pecado. Está hablando de que hay gente que tiene afán por hacerse rico. No se contenta, siempre busca más. Y eso es un pecado. Eso es pecado. Mire lo que dice el Proverbio, capítulo 28, verso 22. Sacudile con algo. Proverbio 28, 22. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Qué tristeza, ¿no? La gloria del hombre es como la flor de la mañana. Sale el sol, no quedó nada, se marchita. Y a veces cuánto el hombre tiene ese afán de acumular riqueza, un poquito más, un poquito más. Yo me acuerdo mi primer televisor, fue un Grundy. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan? El Grundy, que venía con doble parlante, un chiche, nos costó un Perú pagar ese Grundy. Pero era, no sé si era de 20 pulgadas, ¿no? 18, 20 pulgadas. Pero viste, hay una tendencia ahora. La otra vez fui, no es alocución a nadie, pero esa persona no está en este lugar.
pero fui a una casa y tenía un televisor que cubría una pared. Y digo, ¿de cuántas pulgadas es este televisor? No me supo ni decir. Dice, bueno, dice, como yo no miro bien, entonces para no usar los lentes compré un televisor más grande. Interesante, ¿no? Pero viste que cada vez viene más grande. ¿Sí o no? Cada vez, antes teníamos el de 20. Estaba el más chiquito que lo poníamos en la cocina, que era el de 14, ¿te acordás? Lo ponías arriba de la heladera. Blanco y negro, ni color tenía. ¿Sí o no? El de 14 estaba ahí volando. Después empezaron a venir los de 20, 14, 20, 32, 55, y bueno, no sé, porque ya no sé más cuántos números más habrá. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos? ¿No? Si con el de 14 veíamos y estábamos felices. Pero a veces ese afán de querer tener más, te hablo de un televisor, pero te hablo de ser ricos, ¿no? De acumular riqueza, de acumular, de acumular, de acumular. Avanzamos un poquito, avísame, hija, cuando lleguemos a la 45. Uno de los peligros del dinero es la vagancia. La vagancia. Hay algunos que quieren hacer plata fácil. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 21, del 25 al 26. El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. El perezoso dice, bueno, seguimos. A quien todo el perezoso le mata dice porque sus manos no quieren trabajar. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Mirá qué lindo, Dice que hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. 27 era también, puede ser. ¿No? Ahí está. Entonces, mire usted, hermano, la vagancia muchas veces, porque ahora, hoy por hoy, estamos viendo que la gente quiere hacerse rica o quiere tener un bienestar sin trabajar. Y eso es imposible. Usted me podrá decir, bueno, hay algunos que no trabajan, trabajan en la bolsa. Hoy estaba escuchando cómo se hacen millonarios a través de los bonos, de la bolsa, ¿no? Y bueno, habrán estudiado, se habrán preparado, pero hay gente que quiere ser rica o millonaria sin querer esforzarse y no se puede. No se debe, seguramente se podrá. Incautan miles o cientos de kilos de cocaína. ¿Cuántos estamos viendo gente en narcodólares que son multimillonarios, que tienen cadena, pero esos días van a tener que rendir cuentas? ¿Amén? Amén. Seguimos y avanzamos un poquito. Algunos pecados por causa del dinero, el dinero es el engaño, la avaricia y también la codicia. Dios espera que controlemos nuestros gastos. Decida que tenés a tu lado lo que Dios espera de vos. Así, apuntale, con el dedo acusador. Con el dedo acusador. No se vengue, porque mía es la venganza, dice el Señor. No se vengue, pero Dios espera que controlemos los gastos. Es la parte más difícil de la situación. ¿Sí o no? Controlar los gastos. Entonces, algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a controlar nuestros gastos son aprender, escuche bien esto, por favor, aprender a contentarse. El primer principio para controlar nuestros gastos es el principio del contentamiento. La doctrina del contentamiento dice que cada uno de nosotros debe aprender a ser feliz en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Tenemos que tener contentamiento de aquello que tenemos.
¿Sí? Siempre anhelamos lo que tiene el otro, siempre deseamos lo que tiene el otro y tenemos que aprender a tener contentamiento. Algo muy usual en las mujeres. Vamos a salir, no tengo que ponerme. ¿Sí o no? Chica? ¿Sí o no? Y vos dices, romper. No tengo un par de zapatos. Yo no puedo dar testimonio de eso. Nos pasa. A veces el lugar donde estamos, el barrio, la circunstancia, la casa que el Señor nos dio, podríamos tener un palacio. Hace poco aprendí a entender la dicha que tienen muy poca gente de conocer lo que es un baño. Lo que es un baño, lo que es tener un inodoro. Aún a nivel mundial, hoy por hoy, lo que es tener un bidet. Un bidet. En el mundo. Estaba viendo la cárcel donde el apóstol Pablo, allí en Roma, fue encarcelado. Y lo único que tenía era una habitación pequeña, chata, muy pequeña, y lo único que tenía era un retrete, era un agujero en el piso en el cual pasaba el río de la ciudad y llevaba todo el estiércol, la porquería que hacían. Lo que me llamó la atención es que cuando le cortaron la cabeza a Pablo, eso fue a caer ahí. Interesante. Y a veces nosotros no nos conformamos. Nos falta esto, nos falta lo otro. Por supuesto que nos van a faltar cosas, pero que la ansiedad no te gane. ¿Amén? Entonces, Pablo aprendió a contentarse. No nacemos, ¿qué dice? Sabiendo contentarnos. No nacemos, tenemos que aprender a contentarnos. Por eso, sino que tenemos que aprender a contentarnos. Por eso, Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, hace un ratito estamos hablando con los muchachos, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Viste que es un jingle de los cristianos, ¿no? Nos duele en las piernas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Nos pasa algo, todo. Ahora, eso es un texto sacado del contexto. Tenemos que ir al contexto para entender el texto. Me lo voy a hacer entender. Entonces vayamos a Filipenses capítulo 4, verso 11. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo por lástima, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, escuche hermano, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendí. Algunos historiadores, comentaristas, dicen que Pablo aparentemente tendría un buen pasar porque él era, hacía, carpas. ¿Sí? Entonces dice que él tenía aparentemente en un momento de su vida pudo llegar a tener un buen pasar. Pero Pablo ahora nos dice, no lo digo porque hoy esté pasando escasez, pues he aprendido a contentarme, que el Señor nos enseñe, que Dios nos dé esa gracia de aprender a contentarnos. Cualquiera sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vivió todas las etapas, vivió un tiempo de prosperidad, de riqueza, pero también vivió, y ese proceso lo llevó a entender que tenía que aprender a contentarse, a contentarse.
Por eso después viene el 13 y nos dice, ahora sí nos dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces la fortaleza de Cristo viene sobre la vida de Pablo para enseñarle a contentarse en todo en la vida. Porque una persona que no aprende a contentarse es una persona que a la larga va a fracasar porque no va a estar contento con nada. Porque cuando llegó al televisor de 32 no se va a contentar y va a querer el de 55, y cuando quiera el de 55 va a querer el de 115, y cuando tenga el de 115 no sé cuál va a tener. Pero tenemos que aprender a contentarnos porque el Señor todo lo podemos porque Él nos trae esa fortaleza. Tenemos que aprender a gozarnos en aquello que el Señor nos entrega. Amén. Tenemos que rechazar la codicia. Tenemos que rechazarla. Codiciar significa desear profundamente, escuche, lo que otra persona tiene. Ella la tiene. Tiene la cartera más cara. Yo no conozco de cartera. Pero vos te fijaste que ella tiene la cartera de última hora, onda, no sé cómo es. Y yo no la tengo. Vos te fijaste en los zapatos que tenía y yo ni siquiera he cambiado el zapato en 2 meses. Tremendo. Rechazar la codicia. Codiciar significa desear profundamente lo que otra persona tiene. Y escuchar, y la Escritura lo prohíbe. En otras palabras, no debemos codiciar lo que le pertenece a otra persona. Tené contentamiento, gozate, alegrate con lo que Dios te dio. Gozate, disfrutalo. Porque seguramente Dios, dice la palabra, si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor les va a dar? Pero si yo tengo un corazón codicioso, Dios no puede actuar. Porque la codicia es un pecado que me aparta y me separa de la voluntad de Dios. Rapidito. Pero también tenemos que aprender a vivir una vida simple. Qué difícil es vivir lo simple, ¿no? Es difícil vivir con la simplicidad de las cosas. Yo a veces me acuerdo, la otra vez estaban diciendo, no sé en qué provincia hicieron una carrera de autitos con masilla y cucharita. Bueno, eso denota mi edad, ¿no? Pero nosotros ese juguete que teníamos ahí en el barrio, jugábamos, eran cositas simples. Me acuerdo un día, mi padre era muy osado, mi padre un día nos llevó al Parque Lezama, ¿no? Y el Parque Lezama tiene una bajada, pero muy, viste, no tan pronunciada como la Avenida Colón, pero pronunciada. Y mi padre nos hizo un karting a mí y a mi hermano. Y le decimos, papá, este karting va a aguantar. Las cosas simples, ¿no? Digo, papá, mirá que nos tenemos que tirar casi de 20 metros, porque el Parque Lezama es alto y baja contundente, tiene una curva. Quédense tranquilos. Yo lo hice, yo lo arreglé. Bueno, ¿quién fue el que se tiró primero? El que tenía que experimentar, el hermano mayor. Me subí al carrito ese que hizo mi papá. Cuando voy a pegar la curva, sale una goma para un lado, una goma para el otro. Derrapé, todavía tengo rasguñones, pero voy a eso, a las cosas simples de la vida. A lo simple que ese día de hoy nos acordamos y nos reímos, esas pequeñas cosas. Y hoy no podemos, todo ha avanzado tan abrupto, tan rápido, que hoy, viste que a los pibes ya no los podemos contentar con nada. Los chicos te piden hasta el iPhone 15, la PlayStation 5. Y si viene la 6, mejor. ¿Sí o no? Te piden cada cosa que vos tenés que
empezar y nacer de nuevo, como Nicodemo, ¿viste? Porque la verdad que hay cosas de tecnología. Tienen celular, tienen tablet, tienen notebook, tienen televisor. Nosotros no teníamos nada. Pero tenemos que aprender también la sencillez de la vida, nosotros, a vivir lo simple, a disfrutar lo simple de la vida. Porque la vida se nos va tan rápido y que estamos pensando en qué cosas más acumular y más y más y más, que se nos pasan los años y después nos damos cuenta que todo lo que hicimos no quedó nada, no queda ningún tipo de valor. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12, nos dice lo siguiente: ¿y qué procuréis tener tranquilidad y ocuparse de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad absolutamente de nada. Amén. Pero también tenemos que aprender a vivir una vida simple, proveer a los necesitados a través del cuerpo de Cristo. Porque también es parte del dar. El Señor, recuerde que el Señor nos hizo administradores. 5 minutos. Nos hizo administradores. Y el administrador tiene que saber cómo administrar lo que tiene. Ahora, uno de los puntos es aprender una vida simple, proveer a los necesitados a través del cuerpo de Cristo. Hay veces que tenemos gente al lado nuestra y a veces yo me pongo mal porque veo que hay gente que tiene necesidad y yo les digo, por favor, cualquier necesidad que tengas, avisanos. No es que tengamos el Banco de la Nación Argentina, pero en lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. En lo que podamos suplir, vamos a tratar de suplirlo. Porque eso también es una forma de que Dios nos bendice. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando yo doy, Él me retribuye el 100 por 1. Porque es la finanza de Dios que yo no entiendo. No las entiendo. No las comprendo. Pero Él me dice, dame 10. Y sabe que es lo último que tengo. No tengo más y me los pide. Y yo le pregunto, ¿por qué me lo pedís si todo lo sabés? Pero en obediencia yo le tengo que dar. Y cuando le doy me asombra, hermano. Me asombra. Porque de la nada Él retribuye lo que uno ha dado. Y lo da al 100 por 1. Amén. Bendecir, ayudar al necesitado. Ayudarlo. Yo sé que hay algunos que muchas veces abusan, ¿sí? Porque nos damos cuenta que hay gente que abusa, pero al necesitado, al que lo necesita de verdad, ayudarlo. Amén. En la medida que pueda. Ya casi estamos terminando. Esto me pareció interesante. Resistir a la influencia de la publicidad. Resistir a la influencia de la publicidad. ¿Sí o no? ¿Viste? Un día como hoy, 31 grados, te ponen ahí no vamos a hacer la propaganda, al refresco ese que termina con la parte inferior del ser humano, pero te la muestran ahí, transpirar. ¿Qué es lo que grafita tu mente? Salir desesperado a comprar una leche. Y muchas veces las propagandas nos inducen a nosotros a endeudarnos y tenemos que tomar control y autoridad de esas cosas. Nos influye. Influye en la moda, influye en lo comercial. Mi esposa dice, ¿por qué siempre ponen lo más barato en la última parte de la góndola? ¿Te fijaste eso? Fíjate, no te la ponen a esta altura. Donde vos podés cerrar los ojos. Sino que siempre está y te tenés que agachar y si andás un poco con dolor de cintura sonás.
Pero tenemos que tener cuidado con las influencias de las publicidades, hermanos. Porque una imagen proyectada sobre una vida, escucha esto, la domina. La domina. El enemigo sabe lo que tiene poder una imagen. Y cuando él proyecta una imagen, la persona, si no está fortalecida en Dios, hermano, queda atada. Lo atrapa, lo absorbe. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta área. ¿Sí? Desarrollar y poner en práctica un plan de gastos. Tenemos que hacer un presupuesto. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes hacen presupuestos? Haga un presupuesto. Tome una libreta, ¿se acuerdan de la libreta del almacenero? Agarre una libreta. Ponga cuántos son sus entradas. Ponga las prioridades. Dios primero, ponga siempre las prioridades. Nosotros dejamos a Dios, porque como Dios no se va a enojar ni nada, lo dejamos siempre para lo último. Pero coloca tus prioridades en Dios. Yo sé que el hecho de serse cristiano a veces decís, tenemos que dar para esto, tenemos que dar para lo otro, tenemos que dar para acá, tenemos que dar para todo. ¿Sí o no? Yo lo digo porque todavía sigo siendo miembro. Y todavía tengo que seguir dando. Y respaldamos a misiones y respaldamos a hermanos de otros ministerios. ¿Sí? Yo voy a tener una reunión a los hermanos de misiones, que quiero tener una reunión con ellos para poder enfocar el año de trabajo que vamos a tener por delante. Pero tenemos que priorizar, hermanos, las necesidades. Priorizar. Lleve un presupuesto. Gaste hasta donde pueda gastar. No gaste más, porque eso lo va a dar el día de mañana. Dios, como dije en la clase pasada, no va a respaldar locuras. Dios no respalda caprichos. Dios no respalda lo que yo hice mal. Podrá actuar su misericordia, pero también Él me va a enseñar que no debo apartarme de su voluntad perfecta. ¿Amén? Entonces, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto familiar es un documento que se utiliza para controlar las cuentas del hogar. Gracias a él se puede emplear el dinero de una forma responsable sin gastar más de lo que se gana. Un presupuesto mensual ofrece como resultado un saldo final que informa sobre la diferencia entre lo que ha ingresado y lo que se ha gastado. Si los ingresos superan a los gastos, la familia es capaz de ahorrar. Ahorre. Póngase como desafío y como meta en este año 2024. Si usted no podía ahorrar, ahorre. Pastor, no me alcanza, ahorre. Pastor, pero no llego, ahorre. 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Pero apártelo, sepárelo, guárdelo. Porque eso el día de mañana a usted le va a servir como un imprevisto. Si usted tiene un imprevisto, ese ahorro lo va a fortalecer y lo va a ayudar. Además, el ahorrar significa que yo tengo autoridad sobre mi dinero. No mi dinero me tiene autoridad sobre mí. Tenemos que aprender a ahorrar. Amén. Tome como meta ahorrar este año. Comience con 100 pesos. Un caramelo. Estoy horrorizado, sale 100 pesos. Un caramelo. Ahorra un caramelo por día, por semana. Se va a encontrar con 400 o 1000 pesos ahorrados a fin de mes. Y se va a asombrar cómo Dios va a hacer acá en economía. Saber en qué se gasta el dinero, hacer un seguimiento de los gastos y de ser consciente de ellos, evita derrochar el capital y ayudar a ahorrar. Dar prioridad a ciertos gastos para limitar o suprimir los menos necesarios. Reducir o eliminar las deudas y ahorrar. Haga, hermanos, un presupuesto de sus gastos, ingresos y egresos. Usted, con lo que usted entra, si Dios después le quiere dar más, pero usted lo que usted entra, haga un presupuesto. ¿Cuáles son los gastos necesarios? ¿Cuáles son los gastos que yo puedo hacer?
y ahorre. Cuando se vaya a dar cuenta, va a encontrar cómo la mano de Dios lo bendijo de tal forma que usted va a tener el gobierno de sus finanzas y no sus finanzas van a tener el gobierno de usted. Tenemos que aplastarle la cabeza al gigante de las deudas. Hermanos, tenemos que aplastarle la cabeza al gigante de las deudas, porque si no, este gigante se levanta y nos aplasta a nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche.